Ahí va, ahí está grabando. Bueno, buenísimo. Darles un poco la bienvenida entonces a este taller de oratoria. Bueno, mi nombre es Azul, quizás hay gente de letras que me conoce o gente que nos hemos cruzado en el ingreso. Actualmente soy la secretaria general del Centro de Estudiantes, soy parte también de Modelo para Armar, que es la organización de estudiantes al frente que tenemos en la Escuela de Letras. Quisimos organizar esta actividad con la UADA un poco pensando en que, bueno, se viene la semana de mayo, como les estuvo comentando la UADA recién, y tal vez hay muchas personas que, bueno, tienen que rendir libre y se van a enfrentar tal vez con una instancia oral. O en general sirve bastante para estas épocas, ¿no? Que ya empieza a terminar el cuatrimestre y empezamos a tener trabajos prácticos o parciales y hay en muchas materias donde eh, nos toman exámenes orales o en los mismos coloquios promocionales muchas veces. Y bueno, la expresión oral, la oralidad, la oratoria, tiene ciertas características y ciertas pautas que uno tiene que aprender, que no son fáciles, no son para nada fáciles, sobre todo al principio, pero en realidad en todo momento de la carrera, porque bueno, tiene otros criterios distintos a la escritura, involucra un montón de otras cosas, entonces bueno, nos parecía útil hacer en este momento este taller que como les adelantó la UADA va a quedar grabado efectivamente para que puedan volver a él si lo necesitan para recordar tips o herramientas. Eh, pero bueno, que también para las personas que estén acá conectadas va a tener un certificado de asistencia que les vamos a estar mandando por mail, por el mail que dejaron en el formulario, eh, a través de, bueno, en un par de días. Presento a la UADA brevemente, ya sé que ya estuvo conversando un poco con ustedes, pero bueno, les cuento que actualmente ella es la vicedirectora de la Escuela de Letras, que es doctora en letras, es profe de algunas materias que seguramente la gente de letras ha tenido, como literatura clásica, griega y latina, o también latín 1, y también ha estado mucho tiempo a cargo del ingreso de letras. Así que tiene bastante experiencia en todo lo que es este trabajo y también lo que es guiar eh, a estudiantes, ¿no? A través de, bueno, las distintas modalidades de evaluación también, ¿no? Que es un poco lo que intentamos hacer en el ingreso, si hay ingresantes de letras por acá. Bueno, intentamos tener esa variedad también que después se va a reflejar en las mismas carreras, ¿no? Más allá de letras. Creo que la UADA lo dijo también, que igual esta es una actividad dirigida a toda la facultad, porque, bueno, obviamente en todas las carreras, más allá de letras, también tenemos instancias orales muy importantes. Así que bueno, eso no demoro más. Si tienen algunas preguntas, las pueden ir dejando por el chat y las leemos al final. Eso, la sección de preguntas la vamos a hacer un poco más al final, así que bueno, vayan poniéndolas por el chat o vayan anotándoselas y después las, las leemos. Así que bueno, les dejo con la UADA. Bueno, ¿qué tal? Buen día a quienes entraron hace poco y que todavía no saludé. Bueno, ahí hay algunos mensajes ya. Azul, yo te voy a pedir que vos te encargues del chat porque yo no soy la más ducha en estas cosas y entre admitir eh, controlar el chat y hablar, no sé si voy a poder coordinar todo tan bien como quisiera. Eh, pero bueno, la idea es esa, acompañarles. Después de tantos años trabajando en el curso de ingreso, que son, este año los que ingresaron me han visto muy de cruce, pero yo he estado desde que fui ayudante alumna y antes de, o sea, en 90 y pico, y entonces he sumado 26 años de trabajo en el curso de ingreso, porque después fui jefa de grupo y después estuve de coordinadora, hasta que por la vicedirección debí pedir licencia y está entonces la Leti Pastena a cargo junto con Amparo. Y bueno, pero de todos modos nos volvemos a ver con la gente, siempre en primer año, que es el lugar donde he trabajado desde que empecé a ejercer la docencia, y me parece que
es un lugar importantísimo, es capaz el lugar más crucial porque tiene que ver con la decisión definitiva de las personas de quedarse o no en la carrera. Y aunque así no sea, suponiendo que algunos que han hecho el cursillo incluso después han dicho, no, no era exactamente lo que quería, o bueno, pasaron otras cosas en la vida y fuimos por otros caminos, es muy importante, me parece central, llevarse cosas desde acá, porque el paso y el tránsito y el habitar la universidad pública son cosas que no podemos tomar como si fueran temporarias y circunstanciales. Así hayan sido pocos días o pocos años, aunque no hayamos culminado la carrera o nos haya conducido hacia otras carreras, este ingreso y el recorrido por nuestras aulas es fundamental. Y creo que son las cosas que ustedes pueden llegar a incorporar a sus vidas a partir de lo que compartimos acá, son cruciales, y no solo para una instancia de exámenes como es la que motiva este encuentro de hoy. Quiero decirlo de entrada eso porque por ahí si no, nuestra mirada puede ser, no está mal, de algún modo utilitarista de lo que, para qué nos sirve este encuentro que vamos a tener hoy. Está muy bien, para eso está pensado, de hecho, pero también está pensado para cosas que van más allá de lo circunstancial de la semana que viene rindiendo un examen o en junio o en los próximos meses, ¿no? Ahí me gustaría apuntar también, y es algo que como que en los últimos años me preocupa, me compromete bastante. Creo que hay cosas que no estábamos mirando del todo y que están buenísimas también. Bueno, eso como para sumar a los objetivos y propósitos de esto que planearon ahí las chicas. Después también quisiera poner algo para ir presentando, porque si de hablar se trata, podemos fluir homéricamente y la cosa se va a ir por un camino muy sinuoso. No tenemos más que una hora y un poquito más. Para las 12 menos cuarto, como mucho las 12, hay que cerrar el encuentro, porque hay otros menesteres, y acá, por ejemplo, en la escuela tenemos la sesión del consejo, que la directora Cecilia Pachela y yo tenemos que presidir y encargarnos de todo. Entonces, eso hay que preparar y es algo que no se puede demorar, bueno, todo eso que es la previa del consejo. Bien, vamos a ver si sale el compartir la pantalla. Primero quiero ver si está puesto donde debería estar. A ver, no, esto no era. Ayer le pasó a Gustavo que estábamos, cuando queremos volver a hacer las cosas que hacíamos en la pandemia, no nos salen tan rápido como pasaba antes. Entonces, por ahí debemos apelar a la paciencia de ustedes. Y también tengo el mismo problema que tuvo él ayer. Ahora ya viene el PowerPoint, ¿sí? Tengo el mismo problema que tuvo él, que resulta que me gustaría poner esto más grande, pero sé que pueden hacer Zoom, porque ayer lo dijeron, o que después obviamente les voy a compartir el PowerPoint para que lo tengan. Y entonces capaz que no es lo mismo que tener una pantalla en modo cine, que es lo que creo que me gustaría. Así que vamos a operar con esto que hay para no enredarnos en esas trampas de la tecnología. Y entonces yo voy a estar mirando la presentación y total, si hay alguna cosa en el chat azul, me da una mano, ¿sí? Si por ahí hay una mano levantada o algo, vamos a tratar de ordenarla de la siguiente manera a la clase. Yo voy a ir explicando un poco, ustedes vayan tomando nota de algo que quieran decir y lo pueden o bien ir escribiendo en el chat para que queden en orden esas consultas y después las podamos ir haciendo,
Tal vez podemos ir haciendo paradas, no sé, no lo ensayé, y eso viene muy a cuento de lo que voy a decir. Eh, y entonces puedo responder en orden de aparición esas consultas. Y también, si no, pueden tomar nota en sus cuadernos, en dispositivos o donde les parezca, para después tomar la palabra, activar el micrófono y decir, hablar y compartir lo que estuvieron pensando y que quieren que se aclare o que quieren simplemente compartir. ¿Estamos? Bueno, a taller de oratoria, lo que vamos a enfocar son algunas herramientas y tips para trabajar la expresión oral concretamente. Queremos optimizar la preparación de exámenes, eso es lo más perentorio, pero también siempre me gusta sumar algo, y eso suele tener que ver con mi recorrido, mi trayectoria de letras modernas hacia letras clásicas, de la carrera que egresé, y siempre hay cosas de lo antiguo que se hacen presentes y que a quienes están en primer año como ustedes les sorprenden mucho por la actualidad que pueden tener. Pasa con las obras literarias y pasa también con con estas cuestiones que son, podríamos decir, mucho más teóricas o hasta instrumentales y que ni nos imaginábamos que podían estar, que podrían estar dando vueltas como una gran bola de nieve desde entonces, desde la época antigua hasta ahora, y qué cosas que han venido trayendo en el camino, que han venido juntando en el camino. Es la imagen como de la bola de nieve, que no se nos venga encima, eso sí. Así que bueno, ahí se podría resumir un poco lo que a mí me quedó de la impresión de pensar e ir después desarrollando esta propuesta del taller. Y me gustaría empezar primeramente con Una cosita, ¿querés hacer como la presentación tipo pantalla completa? Así se ve mejor. Eso lo tocas abajo, ¿viste? Sí, sí, de poner eso puedo hacer, es cierto. Entonces la tengo que dejar de presentar o no hace falta. No, solamente ahí, ¿viste? Donde dice 80% abajo, ahí al lado. Sí, está la copita. Esa la hace más grande. Decime si se está viendo bien. No. A ver si tocas F11. A ver. ¿Está? No, la sigo viendo igual. Bueno, no importa si no, se ve igual. No te hagas. Bueno, entonces sí, ves que estas son cosas que habría que ensayar antes para que no nos pasen, porque es tremendo, pero es una cosa siempre de último momento, lamentablemente. Y yo sé que he podido hacer la presentación como dice Azul, pero hoy justo no va a ser el día. A ver, acá Luis levanta la mano, capaz que sabe cómo. Si ponen presentar. Hola, la verdad que no sé, pero veo abajo, al pie, donde están los iconos de cámara, micrófono, etcétera, y la mano para levantar, al lado hay 3 puntitos. Si haces clic en esos 3 puntitos, yo por la duda experimentando, hice clic y me dice cambiar de diseño, pantalla completa. No, claro, Luis, pero esa es una configuración del Meet. La que estábamos intentando ver es una configuración del PowerPoint. Que esto de presentar que decían, me parece que es la opción ahí arriba, presentación con diapositivas. Claro. Claro, en la parte de arriba, inicio, insertar, diseño. Sí, ahí. Ahí, y debería haber una opción ahí si pones desde la diapositiva actual. Fíjate. A ver. No, nosotros lo vemos igual. Pero bueno, no te das drama. Se lee perfecto porque está bien grande la letra, así que todo bien. Sí, bueno, yo traté de hacer eso. Haber descubierto la pólvora. Disculpen. La verdad que sí, somos tan legos en el tema este, que es una pavada, además, yo sé que es una pavada, pero como no le damos la suficiente importancia, entonces siempre llegamos a último momento con estas cosas. No es una buena excusa, pero es la verdad. Y entonces
si queremos mejorar, hay que prestarle atención a eso. Pasa que, bueno, ahora le estamos prestando atención a otras cosas que creo que son más importantes que poder presentar el PowerPoint como uno hubiera querido. Después, como les dije, se lo comparto aparte para que lo tengan y lo puedan revisar. Bueno, vayamos entonces a estas cositas que aparecen en las diapositivas. Primero que nada, me gustaría empezar por lo que se llaman representaciones, porque son justamente las disposiciones en el sentido de cómo nos predisponemos y qué cosas tenemos. Hola, Flor, cierro para no molestar. Ahí Leo la se cree. Cómo nos predisponemos frente a determinadas actividades que tenemos que hacer y qué importancia tiene eso, qué prejuicios o qué preconceptos tenemos respecto de estas cosas. Porque en general uno cuando tiene que rendir o tiene que preparar algo, lo que hace es, primero que nada, estar muy ansioso. Hiperansioso, hiperactivo, atolondrado, no sé por dónde empezar, tengo miedo, no quiero que me vaya mal. Y eso es como locura, ¿está? Y entonces no nos permite focalizar, ¿está? Es importante entonces que empecemos preguntándonos por esas ideas previas que tenemos para poder ponerlas en discusión. Y entonces, si hablamos de ideas previas, por ejemplo, aparece esto, ¿sí? Me gusta trabajar con estas oposiciones porque son las que se dan como por sentadas y que es algo que ni siquiera uno se pone a discutir mucho. A veces en los programas de las materias pueden estar explicitados si las instancias son orales o son escritas y bla, pero es cierto que hay como un mito de que es más fácil un examen oral que uno escrito, o no sé, porque capaz que escribir lleva más tiempo, hay que no cometer errores de ortografía, hay que redactar bien, una cantidad de cosas que no se pueden hacer tan rápido y tan expeditivamente como hablar y explicar algo que uno estudió. Bueno, capaz que desde ese punto de vista haya que acordar con esta representación de que podría ser más fácil en ese sentido, pero capaz que más que fácil, diría que es más expeditivo, que es más rápido, que se concreta con menos vueltas que la escritura. Porque la otra vez que hablábamos eso con respecto al texto de Leticia y este ejercicio que yo les di de Jade leyendo la Ilíada y la Odisea y analizando, sí, eso es como algo que probablemente les lleve un rato. Leer para procesar la información y después resumir y después redactar y después explicar. Sí, no se hace tan rápido como se hace el hablar. Y además cuando uno habla, las reglas son menos estrictas y todo fluye en un modo más coloquial y uno puede explicarse con sus palabras. Bueno, lo digo con mis palabras. No deja de ser cierto, pero es un arma de doble filo. Entonces, yo creo que ahí el problema es la palabra fácil en la oposición y diría que ninguno de los dos es tan fácil, ni el escrito ni el oral. Cada uno tiene sus modalidades distintas y lo mejor es enfocarse en ese tipo textual para poder desde ahí empezar a pensar nuestra presentación, sea un examen o sea cualquier otra evaluación. En literatura clásica, por ejemplo, vamos a tener en la segunda etapa evaluación, el segundo parcial va a ser oral. Eso es algo que venimos haciendo hace rato y creo que da muy buen resultado porque no solo varía las modalidades de evaluación, el primer parcial es escrito, sino que también
simplifica la corrección, y eso tiene de bueno la instancia oral, no solo para ustedes que están hablando y ya ahí nomás tienen la nota y se termina todo rápido, sino también para nosotros como profes, y ustedes como profes o actuales o del futuro, que van a tener esa posibilidad. Es cierto que parece, ahí, qué bueno, sale rápido. Y sin embargo, para el que está evaluando, también significa tener una capacidad, una destreza para tomar notas de esas cosas que están sucediendo ahí y hacer la devolución. Entonces, no es tan sencillo, ni una ni otra de las modalidades. Así que hay que, diría, comenzar por desmitificar eso. Y creo que es importante porque un oral no es tan fácil como podríamos creer. Vamos a otra de las representaciones, grupales versus individuales. Esa es también como una de las cosas que circulan, ¿no?, en esos mitos urbanos, mitos académicos, serían grupales, parece ser que son más fáciles. ¿Será? Bueno, creo que pasa lo mismo que con la oposición anterior. Tenemos, si estamos con otros, todo resulta más fácil. Está bien que el modo colectivo es buenísimo, y yo siempre lo destaco, y me parece que es algo que tenemos que ponernos así a pensar seriamente, que el trabajo colectivo es lo que nos trae hasta acá, incluso cuando hacemos una evaluación individual, la estamos haciendo de manera colectiva porque estamos leyendo a otra gente que habló sobre las obras de otra gente. Y eso, o sea, nunca deja de ser colectivo, de ser una discusión sobre literatura, sobre gramática o sobre quién sabe qué. Así que eso, por un lado no está mal y es bueno. De nuevo, el problema es la palabra fácil, porque capaz que es mucho más llevadero el trabajo colectivo, grupal, pero tiene unas pautas y unos problemas que hacen que no sea realmente fácil. Aprender a cooperar, aprender a gestionar los tiempos, a poder coincidir en momentos para discutir, a aprender a distribuir el trabajo, a distribuir la palabra también, y en el momento en que haya que exponer o haya que escribir el texto, si es escrito, bueno, que cada uno tenga un lugar para hacer eso, que sea un lugar en el que cada uno escriba su parte o cada uno hable de su parte de ese tema, pero eso implica una cohesión con todos los demás. Y esa es una tarea muy difícil. Cuando somos más o más de dos, porque entre dos capaz que es un poco más llevadero o más sencillo, pero en grupos más grandes tenemos que saber integrar toda la información para que después el texto, sea oral o sea escrito, quede coherente y que cumpla las funciones que tiene que cumplir, que son las de acreditar una materia o una evaluación y que nos vaya bien. Y eso no deja de ser convencer al profesor de que hemos estado estudiando adecuadamente. O sea que hay toda una gran situación comunicativa compleja, complejísima. Cuanto más gente hay, es más complejo. O sea que, cuidado también, parece que las oposiciones nos llevan a elegir. Y entonces decimos, bueno, ¿cuál es el más fácil? Fácil es una palabra difícil, diría yo hasta ahora, para ir deconstruyendo un poquito nuestras representaciones. Y tengo otra oposición que aparentemente sale todos los años, que es esta. ¿Presenciales o domiciliarios los trabajos? ¿Qué preferimos? Es más fácil si me la dan para que la haga en mi casa, que ahí puedo recurrir a una cantidad de cosas, o de gente también. Bueno, cuando planteamos trabajos domiciliarios, la verdad que
eso es lo que esperamos, que ustedes en sus casas tengan el tiempo suficiente para usar todos los recursos posibles y demás. Bueno, parece entonces buenísimo, genial, pero no nos garantiza eso, ni que sea fácil, ni que sea sencillo, ni que sea rápido. O sea, no es fácil porque se nos complica mucho tener mucha información a disposición y poder abrir eso a tanta gente que podemos consultar legítimamente, claro. O incluso podemos consultar hasta la inteligencia artificial si queremos. Pero, ¿cómo lidiar con todo? Porque es mucho material. Y aprender a combinar esas cosas y a seleccionar para poder hacer una presentación breve, si nos piden que sea breve, no es algo fácil. Entonces, me parece que ahí, pues lo presencial no diría también que es mucho más fácil, ¿no? Porque cuando estamos presencial, lo que está ahí y que no habíamos considerado es que nos exponemos, que ponemos el cuerpo, como se dice, y nos exponemos a la crítica, tenemos miedo, no queremos que se nos note que estamos muertos de miedo, temblamos, se nos hace la laguna, todas esas cosas pueden pasar y pueden ser fatales. Bueno, de entrada yo bajaría un tanto la intensidad de esos monstruos marítimos que aquejan a los estudiantes, sobre todo de los primeros años. Y les diría, si estamos en primer año o en el ingreso, la gente que está trabajando con ustedes, los equipos docentes, estamos preparados para acompañarles en esas instancias en las cuales ustedes todavía tienen que trabajar acerca de sus seguridades. Está cómo pararse delante de alguien o sentarse, si no estamos en un examen. A veces hay quienes quieren estar de pie incluso. Bueno, cada uno a su modo. Pero cómo ponerse ahí, exponerse. Hay una cuota de lo emocional que puede parecernos imprevisible, porque no sabemos si nos vamos a bloquear y porque eso puede ir en nuestra contra, puede hacernos desaprobar. Capaz que nos bloqueamos completamente y no podemos seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Es como, sí, realmente es algo que asusta, pero yo les diría que, primero que nada, como para desactivar un poco eso, que si no crece y crece y es algo que amenaza, para desactivar esos miedos hay un par de cosas que me parecen fundamentales. La primera diría que parece mal de muchos, pero les diré que, no sé si será mal de muchos, consuelo de tontos, pero nos pasa a todos. A todos nos ha pasado estar ahí empezando la carrera y no saber bien cómo irle a las cosas, cómo entender algunas que no entendemos. Es un tránsito que hemos hecho cada uno de nosotros y que, bueno, es algo que tenemos que pasar necesariamente, porque en realidad si hemos elegido una carrera es para formarnos profesionalmente en este campo disciplinar y necesitamos pasar del no saber al saber, ¿sí? O algo así, muy reducido si se quiere, pero entonces necesariamente hay cosas que no sabemos y no está mal que no las sepamos, y eso también depende de la trayectoria de cada uno de ustedes. Algunos por ahí vienen de otros lugares y algunas de esas cosas ya las conocen, otros no. Algunos han leído muchas obras literarias y vienen con sus grandes bagajes de lecturas de las que pueden hacer alarde. Y otros, como yo en el comienzo de la carrera, miramos a esas personas y nos sentimos el último orejón del carro. Tenemos vergüenza porque no hemos leído una cantidad de cosas. Bueno,
Eso se llama trayectoria y después cada uno sigue haciendo ese camino a lo largo de la carrera y en el después, porque no se termina todo cuando se termina la carrera. ¿Sí? La palabra carrera misma siempre me resulta entre graciosa y terrible, porque dice cosas que están buenas y dice otras cosas que no están muy buenas. Otro día vamos a reflexionar sobre eso. Sigamos entonces con lo nuestro. Todos hemos pasado por esos momentos y a la vez eso, saber que uno va a sentir un cambio fuerte, que es tengo que llegar a un objetivo y es como cruzar un lugar complicado para poder llegar a ese otro, dar ese otro paso que significa ya ingresar a la discusión sobre la materia que sea. Entonces, primero que nada eso, relajarse con lo que nos cuesta, porque nerviosas estuvimos siempre. Y me gusta también leer ese estado de conmoción y de nerviosismo como un compromiso, porque, y siempre les digo, y les reitero esto, si hay personas a las que les interesa aprobar un examen o que les interesa seguir adelante con la carrera y con lo que fuere, y esas personas van a estar seguramente nerviosas porque, bueno, ahí se juega algo que es muy valioso para ustedes. Entonces, está bien. Si no me importa nada, ¿qué me importa cómo me va? Pero bueno, cuanto más me importa, claro que ahí genero un compromiso conmigo mismo y con otros. Así que puedo leer esos nervios de manera positiva. El tema es cómo controlarlos, porque sí, si nos pasa, por ahí empezamos como a pensar solo en eso, que va encima, ay no, y ahora me pongo nerviosa y me va a ir peor porque me voy a bloquear y me manijeo con eso y me fui. Lo que yo recomiendo para poder evitar ese lugar del que no se vuelve es generar seguridades por otros lados. Y vamos a ver ahora en el taller por dónde, qué lados son esos, porque nuestra seguridad se construye. Y es cierto, no vamos a aprender eso de un día para el otro, pero vamos a ir aprendiendo con la carrera y con los otros compañeros que están pasando lo mismo, o sea, no estamos solos, con los profes que nos acompañan y, bueno, con nosotros mismos ahí viéndonos. Si ustedes ahora mismo se paran a ver qué es lo que pensaban y de las primeras tareas que tenían que hacer en el curso de ingreso allá en febrero, seguro que ya deben sentir que hay una distancia de ese yo de febrero al yo de mayo. Bueno, está lindo mirarse y poder ver qué hemos aprendido y cómo nos sentimos ahora cuando nos ponemos a leer cualquier texto literario o no, y ya a dónde sabemos que vamos a mirar. Ya sabemos algunas cosas que son fundamentales y con esas vamos andando. Entonces, por ahí está la seguridad. Usemos lo que se nos ha venido dando en lo que refiere a herramientas de lectura y de trabajo. Y bueno, entonces, a ver, que me fui en mi Power. En las siguientes, estuvimos viendo, ¿no es cierto?, estas dicotomías. Escritos versus orales, grupales individuales, presenciales domiciliados. Primero que nada diría yo que nos gustan mucho las dicotomías. Primero porque para trabajar sobre estos preconceptos también hay que cuestionarse estas cosas. Estamos pensando todo en blanco y negro, ¿no es cierto? Como si no hubiera grises. Hay personas que te dicen, no, conmigo es blanco o negro, no acepto grises. Y después eso también supone que de esos dos términos de la oposición, uno tendemos a creer que es el bueno o el fácil y el otro el difícil o el malo.
Eso también está, es como del orden de lo dado y viene en el chip. Cuidado con esas cosas. Bueno, asociar ahí lo puse porque para asociar las dicotomías son fundamentales. O sea, es algo muy bueno si leemos el curso de lingüística general. O sea que podemos, más allá de que pensar en blanco y negro no sea lo mejor, pero podemos saber que las dicotomías, las oposiciones, son cosas que sirven, en algunos casos son fundamentales. O sea que tienen ventajas y desventajas. Puede haber costados positivos, interesantes, básicos, y otras aristas que no están buenas y que conviene mantener a raya, ¿sí? Pienso en estas cosas que puse ahí. El pensamiento binario. Si nosotros estamos muy en blanco-negro, entonces, ¿qué haríamos cuando tenemos que llevar adelante, por ejemplo, concretamente una discusión sobre cuestiones de género? Vamos a tener problemas ahí con la oposición pelada, con que no hay grises y no hay terceras opciones. Entonces, no es que para ir ahí a discutir sobre eso tenemos que tirar a la basura la dicotomía, no, sino que la tenemos que pensar críticamente. Ahí entonces pensar de modo binario es algo que está bueno para discutir. Masculino, femenino, solamente. Y bueno, se arma la podrida. La ideología va a estar en todo como siempre. Entonces, cuando hablamos de blancos y negros, buenos y malos, entonces nos estamos metiendo en un sistema de valoraciones sociales que son fundamentales, de las cuales no nos podemos despegar. Eso de que, yo no tengo ideología, o no me gusta la ideología, o la ideología es una porquería, y está todo mal. Bueno, no hay una fuera de eso. En todo caso, si uno no quiere participar de la discusión, puede decirlo, pero esa es una postura ideológica. El que no quiere participar de la discusión, no sé, lindo para discutir, pero en otro momento. Son puertas que quedan abiertas para otros encuentros, como verán. Pensamiento binario, entonces ideología. Maniqueísmo, no sé si saben lo que es esto, pero es el estar, y a ver qué quiere alguien entrar, es el estar como dividiendo todo en buenos y malos, como esas grandes oposiciones están correlacionadas con la valoración de lo positivo y lo negativo. Entonces, por ejemplo, en la lectura de obras antiguas, no sé, pongamos la Ilíada como ejemplo, y yo siempre lo destaco al comienzo del año para que lo puedan ver, porque seguramente en algún momento se han preguntado si los troyanos son los malos y los aqueos son los buenos y cosas por el estilo. Y el texto no resiste ese sistema de valoraciones. Los textos antiguos, por lo general, no tienen esa condición que sí tienen textos posteriores, muchos textos posteriores y de la modernidad o incluso actuales. Cuando digo textos hablo también de cine y hablo también de otros productos culturales, juegos, videos, lo que sea, en los que esa polarización de los personajes que son, no sé, los buenos y los villanos, es como algo que no puede faltar, ¿está? Y entonces ahí
volvemos a ver la oposición y está como llevada al máximo de su utilidad. Pero todo bien, ¿no? Y yo no es que no me gusten las cosas que tengan eso. Uno consume todo. Pero el problema está en que nos ha construido una manera de leer que busca la previsibilidad de los textos. Y entonces ya cuando aparece alguna obra o alguna peli o alguna serie o lo que fuera que no tiene esa condición, de alguna manera nos sentimos raros, nos sentimos incómodos. Esa es la mejor palabra, porque esta forma de producción así tan bipolar, de construcción de los conflictos en la literatura, y no solo en la literatura, también en el periodismo y quién sabe cuánta cosa más, bueno, eso nos hemos acomodado a esa manera de ser de las historias y entonces buscamos lo mismo, ¿sí? Porque es conocido y entonces nos sentimos cómodos con lo conocido. Ven que vamos dando vueltas sobre lo mismo, pero acá me interesa porque estas cosas son jodidas. Si no estamos viendo un poco desde arriba, nos salimos para mirar que, a ver, ¿por qué siempre estamos buscando buenos y malos? Eso después empieza a formar parte como de lo inconsciente nuestro, que llevamos como dado por obvio, y que además traspolamos o aplicamos en nuestras propias vidas. ¿Sí? Hay gente que te dice, no, conmigo es blanco-negro y listo, y entonces no nos queda mucho margen de opción y de discusión con ese tipo de, no sé si diría mentalidad, porque capaz que es solo como una postura de repetir cosas que parecen, ay, yo soy definitiva. ¿Es esto o nada? Bueno, ponele que es una imagen de firmeza, eso en realidad es demasiada rigidez. Y puede, sí, nos va a traer problemas porque no hay algo que no sea discutible. Y en general las estructuras tan bipolares son poco flexibles y entonces son poco permeables a la discusión. Nosotros sin la discusión no hacemos nada, no vamos a ninguna parte. Entonces, pensar esto, ventajas y desventajas, me parece fundamental en nuestra carrera, donde vamos a estar discutiendo todo. Y estar ubicando, ¿no es cierto?, la ideología, sobre todo porque ahora en esta época se sale a decir para que la gente repita que ideología es mala palabra, ¿sí? Como que no sé, adoctrinar es mala palabra. Y entonces empezás a asociar. Y te dicen, esto malo, esto bueno. Y uno piensa, bueno o malo, y ahí vamos, ¿sí? Y eso es manipulación. Entonces, que polaricemos una discusión, la ponemos solamente en dos opciones. Elegí esta o elegí esta otra. Y si elegiste esta, no tenés nada que ver con estos otros. Es muy fácil manejar a la gente si esa gente, que es mucha, está dividida en solo dos equipos. Entonces es más fácil apuntar a quienes quiero eliminar. Con eso creo que estamos, es cierto, partimos de cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo, pero cuidado, porque todo lo que estamos aprendiendo acá para formarnos como profesionales de los textos, de la lectura y de la escritura, son cosas aplicables a la vida, porque no podemos separar nuestra profesión de nuestra vida y de nuestra manera de proceder. Entonces, cada lectura que hacemos es una lectura de nosotros mismos también. Aunque nos parezca que cuando encaramos un libro, lo que estamos haciendo es irnos a otro mundo de fantasía y leer cosas, historias legendarias. Qué lindo, sí, todo muy bien, porque eso también es la literatura. Evasión, entretenimiento,
no sé, todo eso, lo que quieran. Pero al mismo tiempo es la representación más cabal de lo que somos. Y nosotros leemos en esos textos según unas concepciones que son previas a los textos. Y los textos van a activar cosas que están ahí y van a generar incomodidades con las cosas que están ahí. Así que bueno, esto es como que va mucho al mirarse internamente, aunque no parezca. Para cerrar esta diapositiva diría que me quedo con los términos polaridad y analogía, que son como dos grandes recursos de la humanidad, antiquísimos, que son muy útiles, son formas de asociación por oposición o por similitud. Y se usan todo el tiempo. Están muy buenas, pero cuidado, porque de tan buenas que están, también pueden tener utilidades hasta nefastas. Y ahí tenemos, bueno, la opción ética de lo que podemos hacer y de lo que conviene no hacer. Entonces, ahí les dejo una cosa que es como, bueno, arrojo una manzana al medio de la mesa para que vean que la cosa no es tan sencilla como pensábamos o como hubiéramos querido. Es interesante. Hemos elegido una carrera en la que venimos como para dedicarnos a cosas que nos saquen del mundo y resulta que la carrera nos mete así la cabeza al mundo. Vamos a la siguiente. Que entonces es como la recapitulación de esto que estuve diciendo recién. Bueno, pues bien, la pregunta sería, estuvimos buscando lo fácil y resulta que nos metimos en grandes dificultades. ¿Y qué leemos de eso? Bueno, preguntarnos por qué estamos buscando lo fácil, qué es en realidad lo que estamos buscando, si realmente sería mejor si fuera fácil y qué consecuencias tiene todo esto. Al empezar una carrera, se supone que uno viene a buscar algo que no sabe. Y si no sabe, tan fácil no va a ser. Creo. Después verán ustedes cuando vayan pasando los años de la carrera, qué tal. Ojo, pero tampoco es tan fácil. Porque, primero que nada, es crucial. Tampoco es tan fácil hablar en un examen. Tampoco es tan fácil pensar que el oral es mucho más fácil, más sencillo y más expeditivo que el escrito, como dijimos al principio. Porque de hecho lo es, pero cuidado. Porque tenemos que saber algunas cosas. Es crucial saber que la mayoría de los exámenes que vamos a rendir van a ser orales. En nuestra carrera en particular, eso implica aprender el manejo de los textos, el manejo oral de un texto. El discurso. No es solo la escritura, que también es complicada. Tener claras las consignas, o sea, primero antes de abatatarme y de enloquecer de ansiedad, por favor voy y leo lo que me dijeron, acá tiene que hacer esto, lo leo. Lo releo y lo recontraleo atentamente y tratando de desmenuzar ese mensaje y de entender cada palabra. Yo hago el ejercicio, en general, cuando hacemos trabajos prácticos, de leer delante de ustedes las consignas e ir explicando cada una. ¿Por qué? Me parece que estamos también en la escuela acostumbrados a que nos dan la consigna, estamos así a full, a 1 metro del suelo de nervios, y entonces leemos lo primero que se nos vino a la cabeza, empezamos a hacer. Y en general esa lectura es una lectura irreflexiva, así presa de la emoción, de la ansiedad. Y entonces
suele ir a parar a lugares que no están buenos, que termino escribiendo de cualquier cosa porque entendí mal la consigna, no leí. O la leí, pero en un modo que era locura. Así que con eso tengan mucho cuidado y también si van a formular consignas ustedes cuando estén dando clases o cuando dan clases, si es que ya lo hacen, la consigna tiene que estar elaborada de una manera muy clara y súper pensada. No podemos hacer una consigna de un momento a otro. Tiene que ser sometida a la lectura de otras personas también, para que no se nos escape nada en lo posible, que no sea ambigua. Y gestionar los tiempos, porque no es una cosa que se pueda hacer a las corridas, preparar un oral. Lleva tiempo y ese tiempo son etapas de la preparación. Veamos qué más. ¿Qué se espera de nosotros? Y ahí eso puede aparecer, lo que llamamos criterios de evaluación, puede aparecer explicitado en las evaluaciones. Tenemos ese cuidado nosotros en el curso de ingreso de hacer eso y poner cada vez que vamos a tomar una evaluación, sea oral o sea escrita, poner explicitados, detallados ahí los criterios. ¿Qué esperamos? No todas las materias lo hacen, no es una cosa obligatoria, es sí algo que está muy bueno tener ahí a mano y leer y pensar entonces qué. Pertinencia y manejo de los contenidos. O sea, que hablemos de lo que se nos pide y demos cuenta de que sabemos de qué se trata ese tema y no podemos reemplazarlo por otra cosa. No es que, bueno, no, esto no me lo acuerdo, pero le puedo decir en tal otra obra, profe. Y no, ¿sí? Todo bien, pero la consigna pedía tal cosa. Qué sé yo, no puedo sustituir. Si me preguntan algo, o si me salió la bolilla en el examen, me salió el tema de lírica, o no sé, de Hesíodo, que están viendo ahora. Me salió Hesíodo, y no, yo le di más importancia a Homero, profe, me parece que es más importante. Bueno, todo bien, pero acá salió el tema de Hesíodo, entonces no podemos sustituir. Y eso a veces es un bajón, porque uno se estudió casi todo y resulta que justo la suerte fue adversa y salió el tema justo el que no había estudiado. Cuidado, entonces, porque no vamos a poder reemplazar y sustituir las cosas. La lectura y manejo de las obras, sí. Digamos que no podemos ir a hablar de lo que no sabemos y no hemos leído. Parece muy obvio, pero no es tanto. El manejo de las obras también es que se los vea a ustedes si tienen los textos impresos o en libros, bueno, que tengan las marcas, los señaladores, todas esas cosas que son fundamentales en nuestro trabajo. Y pueden ser virtuales esas cosas también, en archivos. Así que tenemos distintas maneras de mostrarles a los profes cómo nos manejamos. Abrimos y tenemos que citar la Ilíada, si tenemos que estar leyendo algo ahí, porque nos tocó ese tema, decimos, bueno, acá en el canto tal, en el verso tal, está hablando tal personaje y dice lo siguiente. Como sabemos ubicarnos exactamente en qué lugar del texto estamos. Para eso nos han mostrado todos esos detalles los profes, ¿sí? Es muy importante. Después cuando estemos leyendo tragedia y comedia, ya la tragedia y la comedia tienen otras partes que no son cantos. Y digo esto en especial porque me ha pasado de escucharlos hablar o leer algunos trabajos donde se refieren a las distintas partes de la Ilíada como capítulos. Y capítulos no es la palabra que corresponde ahí. O hablan, bueno, en esta novela, y ninguna de las dos es una novela. Los textos épicos que leemos no son novelas. Y esa es una confusión
muy importante, es que parece sencilla también, parece obvia, pero al momento de hablar en el vocabulario, esas palabras tienen ya que ser pensadas adecuadamente en función de qué texto estamos analizando, porque no vamos a poder decir más lengua y lenguaje como si fueran sinónimos si estamos hablando de SOSIR, ¿no es cierto? Lengua, lenguaje y habla. Antes para nosotros capaz que eso era lo mismo, podía decir una cosa y la otra, idioma también, todos sinónimos. Guarda, después apareció SOSIR y se llevó puesto todo eso. ¿Qué otra cosa nos piden? La bibliografía, o sea que no solo leemos las obras literarias, digamos, sino que también tenemos textos de apoyo o bibliografía crítica, que no es que sea, a ver, buscar si es más importante esto o lo otro, la obra o la crítica, no es una buena discusión. Son importantes las dos cosas, tanto el texto que estamos leyendo como las lecturas que hicieron otros del texto. Leemos lecturas. Y nuestra lectura, a su vez, es otra lectura de todas esas lecturas. Bueno, complejo, es así, este es el mundo de letras. ¿Y qué más nos piden? Claridad y precisión en los conceptos. Si voy a usar, y no sé, el texto de Eagleton, y tengo que explicar por qué, Eagleton entiende que no hay una definición definitiva de literatura, bueno, tengo que ser muy preciso. Y no es que da lo mismo decir una cosa que la otra en los conceptos. Como recién puse como ejemplo lo de lenguaje, lengua y habla de Saussure. No es que, bueno, sí, esto es más o menos así. No, hay que delimitar, o sea, trazar límites entre unas nociones y las otras. Y eso requiere que nos detengamos y estemos a veces un rato largo tratando de entender lo que dice el texto, el curso de lingüística general en este caso, y si no entendemos, ir a conversar con otras personas, con nuestros compañeros y con los profes. En el caso de horarios de consulta, que para eso estamos disponibles para acompañar. Por último, puede haber otros criterios que alguien más ponga, ¿no? Por último, diría el registro formal y la terminología específica. Cuando escribimos es capaz más obvio y fácil, pero cuando hablamos, se nos pueden llegar a colar expresiones que son muy familiares, coloquiales, y no corresponden, ¿sí?, al registro formal de una exposición en estas evaluaciones nuestras. Y la terminología específica, que es la de los términos propios de la disciplina. O sea, lenguaje, lengua y habla son términos, también, ¿qué diríamos? Verosimilitud, términos que cada uno de los temas que vayamos aprendiendo y cada una de las materias, cada espacio curricular va a tener. Entonces llega un momento que hay como una gran, decía mi directora de tesis, una inflación terminológica. La idea de inflación sí la conocemos. Entonces, inflación terminológica me gustó mucho, porque cada vez se producen más términos técnicos de las distintas disciplinas que siempre están en auge, digamos, o en permanente desarrollo. Entonces, está bueno pensar que son muchos esos términos, pero no hay que desanimarse, de a poco los vamos adquiriendo y los vamos incorporando a nuestra manera de hablar y de ser, y entonces estamos formando parte de ese campo disciplinario. Es como dice la Leti, modo letras. Ahí hay una cita del texto de Leticia Pacena, que dice: las intervenciones orales académicas, a diferencia de las conversaciones espontáneas, presentan similitudes con la construcción de textos. Ahí ella piensa concretamente en textos escritos, ¿no?
se planifican y se estructuran lógicamente. Es decir, pensar una intervención oral de alguna forma tiene la misma base o la misma estructura que si vamos a escribir algo, porque hay una progresión temática y lógica que hay que planificar, que no se puede, no fluye espontáneamente, como sí pasa con la conversación familiar, espontánea, coloquial, fuera de la academia, o también dentro, porque tenemos conversaciones coloquiales aquí, no en un examen o después de un examen tal vez. Así que eso es como que también tenemos que pensarlo como algo que es el registro propio de nuestro campo disciplinar. Es parte de el ser gente de letras, que nos vamos a dedicar a estas cosas y vamos a saber explicar ciertos conceptos y ciertas nociones que para otras personas, no sé, que trabajan en otras áreas, son muy diferentes. No tienen nada que ver. ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos redondeando la clase. Necesitamos, obviamente, tener los materiales. Necesitamos, a ver, ¿qué pasó acá? Que no me cierra. Bueno, ahí. Tener los materiales, leer y procesar la información. Siempre les recomiendo el trabajo intermitente, es decir, que uno empieza a trabajar, por momentos interrumpe, tiene que hacer otras cosas, tiene que trabajar otros textos de otras materias, tiene que venir a clase o lo que sea. Y ese interrumpir no está mal, por eso siempre que vamos estudiando vamos glosando los textos, haciendo pequeños resúmenes ahí mismo en el mismo documento o en el mismo papel, porque entonces nos quedan las referencias y hacemos un mapa de lectura. Eso lleva mucho tiempo. Por eso no podemos decir, bueno, yo me levanto el día anterior a las 4 de la mañana y me leo todo y voy a rendir. Eso probablemente no salga bien, porque no podemos hacer todo a las disparadas y a las apuradas, porque no sirve, no podemos procesar la información y entender si lo que hacemos es agarrar todo junto y tratar de meterlo en la cabeza. Es casi como la metáfora típica de esto es con el comer. No comemos entera, no sé, la costeleta. No, la tenemos que ir cortando en pequeños trozos y masticarla. Bueno, a la comida. Entonces, puede servir, si se quiere. Eso se llama analogía. Y vuelve al tema de las similitudes y las oposiciones. Bueno, también necesitamos organizar, ordenar, hacer los resúmenes, juntarnos con los compañeros a discutir, distribuir el trabajo, ensayar para tomarse el tiempo de cuánto nos va a llevar. Si nos dijeron que era una exposición de entre 10 y 15 minutos, yo no puedo poner 5 minutos y listo, ya está. Bueno, lo hago, pero eso va a incidir en mi evaluación, porque decía entre 10 y 15, y eso quiere decir no menos de 10 y no más de 15. Y esas cosas están puestas ahí para respetarse y para que el profe entonces nos tire ese dato y ve a ver cómo, si somos capaces de hacer eso, que la presentación entre en esos tiempos. Podemos usar soportes, gráficos, esquemas, cuadritos para llevar. No pueden ser apuntes que vamos a estar leyendo porque la presentación oral no es una lectura. Sí se pueden leer por momentos las citas textuales, lo que queremos poner ahí, ilustrando lo que estamos diciendo con las palabras propias del autor. Pero, como les puse ahí entre paréntesis, hay que consultar con los profesores de cada cátedra porque algunos no les dejan tener esos esquemas. Perico es uno de esos. Si bien lo que hace él es que cuando van al momento del examen regular o libre, lo que les deja es unos momentos para que ustedes se hagan su esquema ahí mismo. O sea que también se puede tener, lo que no se puede es traer hecho en algunos casos. En otros casos los profes dicen, sí,
Podés tener un esquema, listo. Ahí puse, antes que nada, la bibliografía. Les recomiendo, porque es una cosa muy buena, al momento de empezar, cuando van a empezar a hablar del tema que tenga que ser, no sé, que eligieron para coloquio, por ejemplo, o lo que fuere, decir, bueno, voy a hablar de tal tema. Y para este tema yo consulté los siguientes textos. Bueno, si es Homero, si es la Ilíada, bueno, leí el texto de Homero y también leí la introducción de la edición de Gredos y también leí, no sé, el texto de la cuestión homérica de la profe y tal. Y entonces uno es como que hace el detalle de la bibliografía, que en el escrito se pone al final. En el oral está muy bueno que esté al principio, porque entonces de entrada yo ya me paro de otro modo frente al profe. Digo, yo leí esto, entonces voy a hablar de esto que leí. Y es otra imagen la que tenemos cuando también estamos nosotros reconociendo lo que hemos leído. O sea que también se nos puede preguntar de eso y estamos afirmando que sabemos esos textos, que son los que además son los que recomienda la cátedra, ¿no? Si queremos agregar cosas, no podemos sacar los que son obligatorios. Eso sí, nos dijeron que estos son los textos obligatorios, esos no pueden no estar. Si yo quiero agregar otra cosa, la agrego, pero después de haber visto los textos obligatorios. Y finalmente, un tip que ayuda, porque uno dice, ay, bueno, ya dije toda la bibliografía, ¿y con qué empiezo? No sé cómo empezar. Bueno, puedo empezar el tema leyendo una cita. Si es, no sé, algún ejemplo, o es una cita de algún, no sé, de Jäger, por decirle, o de Lazo de la Vega, y a partir de la cita que la leí, abrí el texto, o la copié y la traje, o la estoy viendo en el celu, leo eso y después empiezo los comentarios. A partir de ahí y desarrollar el tema. Es súper tranquilizante usar ese método. Y entonces podríamos decir, volviéndolo de Schadewald, que lo que hacemos, al menos en nuestra cátedra de literatura clásica, es aprendizaje inmersivo. En todo primer año pasa eso. Los textos, que además son contenidos nuevos que estamos aprendiendo, son como oportunidades y hasta excusas para ejercitarnos en estas formas y modos de estudiar que son tan importantes y necesarios de ahora en adelante. Para finalizar, se llama taller de oratoria, ¿no? Y me gustaba la idea de volver a al concepto de oratoria, porque la oratoria estaría comprendida dentro de lo que es la retórica como disciplina que se ocupa de la producción discursiva, la producción de textos en general, la retórica, tanto escritos como orales. Y puede ser tanto una disciplina teórica como práctica, que se remonta a la antigüedad, por supuesto. Y la oratoria concretamente es lo que se refiere específicamente al arte de hablar en público. Si uno busca, así está definida. Y me gusta, ahí puse para no olvidarme, lo de artes y ciencias en nuestras representaciones, porque cuando uno dice el arte de hablar en público, piensa, uy, bueno, pero yo nunca voy a ser un artista de la palabra, porque para eso hay que hacer como stand-up, no sé, o ser Cicerón, pero eso creo que la mayoría de nosotros acuerdan que es como un talento que se trae o no se trae. Es una discusión hermosa de si traemos eso o lo podemos generar. Y la retórica y la oratoria trabajan sobre eso. Como el arte, cuando se dice el arte de hablar, esta palabra arte está vinculada con la noción de techne antigua, que significa algo así como técnica, trabajo técnico. O sea que no es solamente talento innato, sino que es un trabajo de aprendizaje. ¿Está?
Y por eso la palabra arte y la palabra ciencia son cosas muy, muy interesantes para pensar, porque cuando nosotros decimos ciencia, pensamos en un laboratorio. Y nuestras tareas, nuestro campo disciplinar es un campo científico también, de ciencias humanas, digamos, o ciencias sociales, pero no dejan de ser ciencias. Y fíjense que nuestra cabeza está preparada para decir ciencia laboratorio. Y arte, bueno, pintura, escultura. Y oratoria, ¿no sería, o retórica, arte? Bueno, ahí hay una discusión para otro momento. La finalidad en un texto oral, en la producción de un texto oral, en este caso para una evaluación o un examen, es finalmente persuadir, disuadir, convencer, o sea, argumentar, ¿sí? Vamos a persuadir y tratar de convencer a los profes de que sabemos de lo que estamos hablando, y probablemente así lo sea. Si lo convencemos es porque sabemos. Si el profe tenía una idea de nosotros como que, no sé, estábamos muy descolgados, lo vamos a disuadir de que así era porque vamos a argumentar de manera suficiente para que cambie su opinión. Y bueno, creo que tengo una última diapositiva en la cual aparecen las distintas fases o etapas o estadios o partes de esa producción discursiva, ese proceso de producción discursiva, sea escrito o sea oral. En la antigüedad, en textos que aparecen desde, podemos rastrear hasta Aristóteles, algunas de estas cosas, y más concretamente en la retórica latina con Cicerón o con Quintiliano, estas como un trabajo de teoría y de metodología de trabajo sobre la producción de discursos. Y los términos son inventio, dispositio, elocutio. En realidad se pueden sumar otros más que están ahí abajo, que son la memoria y la actio, pero básicamente me voy a quedar con esa tríada de allá arriba, porque para que sepamos de qué se trata. Y la inventio, que parece decir algo así como invención, tiene que ver con inventar, pero en el sentido etimológico, que no es sacar algo de la galera, de la nada, digamos algo nuevo que no existía, sino que es encontrar. Es decir, ir encontrando las cosas de las que quiero hablar. Ir como que las voy a ir encontrando en la lectura de los textos que tengo sobre el tema, porque no las voy a sacar de la nada, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hablar de la cuestión numérica, tengo que leer el texto de Erro, tengo que leer capaz que otras cosas que están por ahí. Justo no es el tema en que más profundizamos, pero entonces voy a ir encontrando y seleccionando, primero encontrando esas cosas y decir, ah, esto está bueno, ah, esto también quiero. Y eso es lo que se entiende como inventio. Ese es el primer paso. Después la disposición, parece decir, es eso, poder ubicar esas distintas cosas que quiero decir en el orden en el que van a tener que ser dichas para poder convencer. Porque, a ver, lo que hizo Eagleton, por ejemplo, fue dejar su definición o lo que él opina del concepto de literatura para el final y empezar primero discutiendo con otras definiciones. O sea, él ordenó esa argumentación de esa manera. Y además las 4 posibles definiciones de literatura las ordenó adrede así. Dejó para último el tema del escribir bien, ¿sí? Eso del bien, lo bien escrito, porque ahí está la noción valorativa más fuerte. Entonces empezó por la imaginación, qué lindo. Y después va metiendo, ¿no? El discurso no pragmático, antes los formalistas, y llega a la noción de juicios de valor, porque hizo, según la dispositio, eso está pensado. Voy a poner esto primero para terminar con esto. Cuando ustedes ponen la bibliografía primero, en el oral, están pensando
En decir, bueno, yo al profe primero que nada le digo, profe, acá yo leí esto, o sea, me banco estos contenidos, digamos, y eso es parte de la dispositiva también. ¿Cuándo voy a poner la cita? ¿Empiezo con la cita o termino con la cita? ¿O hago las dos cosas? Eso también se piensa. La elocutio, finalmente, ¿a qué se refiere? A lo que tiene que ver con la selección léxica. Es decir, yo ahí ya cada cosa que voy a decir, qué palabras voy a utilizar, qué palabras no voy a utilizar, con qué términos, cómo redacto esas oraciones. No es que voy a decir todo de memoria, pero bueno, más o menos sé cuáles son los términos y las cosas que quiero ir diciendo. Y eso sería como, sí, selección de palabras, elocutio. Así muy a grandes rasgos, ¿no? La memoria y la actio tienen que ver, sí, con la presentación en público, concretamente. Actio es muy similar a lo que hoy decimos acting. Entonces, sí, es la puesta en acto, dar el discurso, hablar en el... Tiene que ver con cuando uno ensaya eso y se lo trata de aprender. A veces muy de memoria, a veces no tan de memoria. No nos gusta que sea una cosa repetida literalmente, pero no deja de haber una memoria de las cosas que se apoya en el esquema que tengo en la mano y a veces el esquema ya queda después en la misma memoria visual en ese caso. Y bueno, terminamos con una cosa antigua, que son las cosas que me gustan a mí, y voy a dejar de presentar porque me parece que ya estamos como para alguna pregunta. No sé, Azu, si habían ocurrido cosas. Ahí Luis acaba de mandar una pregunta que te leo. Dice que en algunas carreras existen las materias, estrategias de estudio y metodología de la investigación. La pregunta es si estas materias no son pertinentes para la carrera de letras, las carreras de letras. Bien, sí. A ver, hay concretamente materias en las cuales se trabaja sobre cuestiones metodológicas de la investigación en ciencias sociales. Pienso en MIX, que es una de las materias de modernas, metodología de la investigación en ciencias sociales, MIX. Bueno, ahí me parece que se explora un poco más eso, si bien es cierto que no es una materia de los primeros años, no recuerdo ahora exactamente en qué lugar del plan está, pero también durante mucho tiempo estuvimos explorando esas cosas en el ingreso. Entonces, han estado en distintos formatos y ahora nos dedicamos a trabajarlas en el ingreso y durante el primer año. Por eso estamos haciendo estas cosas que hacemos ahora y por eso tienen ustedes en algunas materias, por lo menos, lo que llamamos indicaciones para exámenes, que son cuestiones como de acompañamiento y prescriptivas, claras, de cómo llevar adelante ciertas actividades y ciertas evaluaciones, el examen final en ese caso, ¿no? No hay, así en el ingreso, propiamente dicho, un desarrollo exhaustivo de estas cosas. Cada uno también puede llegar a tener sus formas y su manera de estudiar que sea como muy personalizada. No sé, a algunos nos gustan unas cosas, a otros les gustan otras. Y eso también lo tenemos que descubrir. No es algo que nos puedan imponer y decir, bueno, así se estudia esto, así, y listo. Y no, porque capaz que es menos general y menos uniforme. Entonces creo que por ese lado no está pensada como si fuera un módulo o una materia de primer año. Esa es la respuesta que podría dar. Buenísimo. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, pueden activar los micrófonos directamente o dejarla por el chat y la leemos. También eso que pregunta ahí Luis, ¿no? Que metodología de la investigación. Uno puede decir, bueno, necesitamos todo esto al principio, y capaz que lo necesitamos más al final cuando ya vamos a hacer la tesis de licenciatura, que ahí sí tiene que ser un trabajo mucho más grande,
formalizado, no sé, con todas las de la ley, y hay que presentar un proyecto y hacer una hipótesis, y tiene que tener unas 80 páginas, y eso, ahí sí, ahí está todo ese aparato de cosas para lo cual tenemos el acompañamiento de esas materias finales, o también de nuestros directores, codirectores y la gente que nos acompaña. Bien, estamos llegando a las 12, así que esto está dentro de los tiempos pensados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guada? Hola, Azul. Hola, Quería hacer una pregunta con Sí. respecto a las partes que habías mencionado sobre el proceso de producción discursiva, cuando hablabas esto de la inventio, dispositio, locutio. ¿De dónde, de dónde partimos para pensar esos conceptos? ¿Puede ser que hayas tenido como base la retórica de Aristóteles o hay algo más ahí trabajando de fondo? Bien, sí. Uno de los textos, bueno, digamos que es como que todo siempre se remonta a Aristóteles, ¿no? Que escribió sobre 800 cosas. Sí, Aristóteles tiene una obra que se llama La Retórica, donde explora un poco el tema más desde sus intereses filosóficos. Entonces, bueno, ahí hay que diríamos un mojón importante. Después, el desarrollo mayor de esos términos, porque son términos en latín los que están, son Quintiliano y Cicerón, ¿sí? Cicerón tiene De Oratore, por ejemplo, que es una de las obras fundamentales para esto, y Quintiliano una obra que se llama Instituciones Oratorias, o la institución oratoria. Después, cuando les pase el PowerPoint, primero va a ir la grabación, pero después también les compartimos el PowerPoint aparte para que lo puedan ver, y ahí si quieren les pongo el detalle de la bibliografía de esos. No es algo que tengan que ponerse a ver ahora, pero para el que le interesa puede ser importante tener esa referencia. Ahí estaba también María de la Cruz. María de la Cruz dice, disculpe, se tenía que retirar. Sí, ahí antes de darle la palabra a Sofía, Lourdes había preguntado cómo estudiar una materia tan teórica como sociología con un programa tan extenso que debo tener en cuenta porque siento que no llego con todo el programa. Qué interesante pregunta para hacerle al profe Claudio Díaz, pero no llegar con todo el programa, sí. Capaz que ahí el tema sería gestionar los tiempos, porque materia larga también es la nuestra, pero es cierto que es anual y sociología me parece que es cuatrimestral. Entonces, lo que yo te aconsejaría es, bueno, ponerte unos plazos que no sean de una semana para la otra, sino en todo caso, como darte un mes de trabajo, que tiene que ser intermitente porque no podés sentarte a estudiar toda la materia y hacerlo así como ininterrumpidamente. O sea que ahí el consejo va en la gestión de los tiempos. No me acuerdo el nombre de la chica que había preguntado. Lourdes, sí, me parece que es eso lo fundamental. Lo teórico, bueno, en grupo de discusión, porque si hay contenidos conceptuales que son complejos, los podemos estar entendiendo y lo mejor es siempre compartirlos con otros y ver qué están pensando nuestros compañeros. No hace falta que sea presencial, esas reuniones de ustedes también pueden ser virtuales o en foros. Lo teórico siempre cuesta bastante, pero fundamentalmente para preparar un programa así es tiempo. De ahora para julio, por ejemplo, o primera fecha, 2 de julio, porque si no se hace devastador. Y empezar y que no nos dé el tiempo, uno siente como que ha usado tiempo y lo ha desperdiciado estudiando algo que al final no llegó a presentarse, y eso es como desalentador desde el punto de vista también emocional de uno. Acá siempre me interesa que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que también son nuestras emociones las que están en juego. Y eso no es algo para dejar de lado, sino para poder aprovechar y tener a raya. Creo que con eso más o menos te respondo, Lourdes.
Y Bien, no sé si alguien más. sí, estaba Sofía, había levantado la mano para hablar. Ah, a ver. Gracias, Azul. Mi pregunta son dos. ¿Cómo hago para, yo soy de antropología, ¿cómo hago para exponer la opinión del otro, de un autor, por ejemplo, sin leerlo tan específicamente? Porque me pasa que siempre me dicen, pero vos estás poniendo tu opinión sobre la opinión del autor y nunca sé cómo desenvolverme ahí. Qué buena pregunta. Bien. Sí, ahí creo que lo que podría ayudarte es el material, porque si sos de antropo, entonces capaz que no tenés el material. Se lo podés pasar después, el material de prácticas letradas en humanidades, que Sí, es el que elaboró Leticia Pacena. sí, lo podemos pasar junto con los certificados que mandemos, lo pasamos por mail, porque bueno, ahora hace poco a ese material lo pusieron en todos los cuadernillos de ingresos, es un módulo como común para toda la facultad, un texto, pero eso no estaba hace un par de años, así que lo vamos a pasar por las dudas para que les quede ahí el recurso. Claro, porque ahí en ese material, Sofía, tenés como explicadas las maneras que podés usar para la referencia a textos de otros autores, es decir, la palabra ajena, cómo la insertás en tus escritos o en tus orales. Y hay distintos procedimientos que son la cita directa, textual, o la cita indirecta y la mención, y bueno, cómo son esas cosas técnicamente. Me parece que deberías mirar primero eso y después, en todo caso, consultar, si querés consultar con nosotros, si querés me escribís, no tengo ningún problema, que conversemos para orientarte con eso, ¿sí? Dale, genial. Y mi otra duda es, como no soy de la carrera de letras, ¿por dónde van a pasar la grabación y el PowerPoint? El PowerPoint lo podemos mandar también por mail, por el mail si te inscribiste en el formulario, ese mismo mail que dejaste ahí. Y la grabación seguramente la subamos a YouTube y lo publiquemos en nuestras redes, en el Instagram de Modelo para Armar y en el Instagram del Centro de Estudiantes, que es Estudiantes del Frente. Va a estar en el YouTube del Centro de Estudiantes, del CEFI. Dale, muchísimas gracias. Estuvo muy buena la charla, muy interesante. Ay, gracias, me alegro mucho. Luis dice, se me ocurre para Sofía usar el método de cita-interpretación de tal manera de distinguir lo que habla el autor y lo que ella desea explicar. Sí, estamos. Ahí yo creo que teniendo como base el texto de Leti, entonces a partir de ahí después podemos ver, teniendo ese material, qué hacemos con lo que necesitamos. Bueno, me agrada que pongan ahí los comentarios y espero que esto les ayude a... Ahí Flori pregunta, cuando elegimos un eje, ¿cómo nos centramos? Bien, un eje me parece que es como un tema, ¿sí? Entonces, es cierto que después hay que definir en el ingreso ejes, temas y hipótesis, pero estamos como en el ámbito de una problemática y lo que conviene ahí para centrarse es saber, haberse leído los textos que tienen injerencia en ese tema, digamos, los autores que hablan sobre eso, y después ir con los resúmenes de los puntos más importantes de cada uno de los textos que habla sobre eso, poder ordenarlos, y ahí sí, dispositivo, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a decir esto primero para poder enlazar una cosa con la otra, con la que sigue, y que se desarrolle el tema? La palabra desarrollar es muy gráfica en ese sentido. Es algo como que está enroscadito y yo lo estoy desenroscando. Bueno, los libros antiguamente eran rollos, entonces iban leyendo y se iban desenroscando esos rollos. De ahí es que vaya avanzando eso temáticamente desde tal vez una pregunta por cosas básicas hacia la problemática final. No sé, el texto de Eagleton tiene eso, es decir, bueno, después de todos estos problemas
¿qué voy a decir yo? Bueno, voy a decir esto. Es una cosa así. Y bueno, a veces la opinión personal o nuestra mirada sobre todo lo que se habló, la podemos dar al final, ¿sí? Pero no es algo que de entrada tengamos que salir a decir, yo opino tal cosa. Para mí la literatura es, no sé, tal cosa, el arte de la palabra, y listo. Entonces, no. Primero, todo lo que leímos, y por eso enunciar la bibliografía al principio, y después ir poniendo esos puntos que son los que nos muestran qué cosas se han discutido sobre ese tema, ¿sí? Sobre ese eje. Creo que va así, y es pensar el orden en el que voy a hablar. ¿Por qué quiero decir esto primero? Y entonces, esto después. Va por ese lado. Y a veces no sale primero todo ordenado, sino que primero tenemos todo un bodoque de cosas y vamos diciendo, bueno, esto y esto, que es lo que voy encontrando como importante, los pongo todos juntos y miro, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué quiero que vaya primero? Me parece que esto debería ir primero. Y después esto, o no, mejor así. Y es una discusión con uno mismo o con otros que te dicen, no, mira, mejor pone esto antes. Y cambiar ese orden es algo que hacemos hasta el último día, hasta el momento antes de entrar a veces, de entrar a hablar. Y listo. Bueno, yo me tengo que ir porque si no, nos sale la sesión. Así que les agradezco mucho y eso. Me escriben si necesitan lo que sea, si quieren que hagamos después una cosa ahí de consultas más personalizadas, con grupos más pequeños. Me interesa esto porque, bueno, hace muchos años que trabajo y que veo cómo avanzan y cómo aprenden, y después los veo acá que vienen a rendir sus trabajos finales de licenciatura, y bueno, es el colmo de la emoción. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Sí, dejé de grabar. Y cualquier cosa mandamos también por mail junto con los certificados, el PowerPoint que pasó la UADA y este material de prácticas letradas. También podemos mandar el mail de la UADA por las dudas si tienen alguna consulta más particular que les haya quedado. Muchas gracias por venir, por conectarse y bueno, recuerden que esto va a quedar grabado y lo vamos a subir al YouTube del Centro de Estudiantes. Bárbaro, adiós. Fíjate, UADA, que no sé si dejaste de grabar, tipo yo sigo viendo. No, porque no quería que entrara lo tuyo. Ahora está bien. Gracias. Chao.